Bueno, las siguientes son recomendaciones respecto a la parte de alimentación. Lo importante es entender que nosotros nos alimentamos para suplir ciertos requerimientos energéticos o en términos de vitaminas o nutrientes que son necesarios para el cuerpo. Por lo tanto, el número de comidas que se hagan en el día va a depender de los requerimientos, si usted es sedentario o no es sedentario, si aplica algún tipo de actividad física diaria que represente una mayor demanda en escala energética y metabólica. Entonces, la primera premisa es que en términos generales un patrón de alimentación básico debe consistir mínimamente en 2 comidas al día, preferiblemente. Digamos que enmarcado dentro del contexto social, sabemos que tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena, pero digamos que en términos médicos, si usted desayuna, almuerza y de pronto hace una merienda grande en la tarde, no es necesario la cena. Entonces, en ese sentido, la primera recomendación respecto al desayuno es que las personas puedan desayunar una carga que esté vinculada a los carbohidratos, es decir, se puede adicionar algún tipo de azúcares como cereales, como derivados de pronto de algunos granos o semillas. Por ejemplo, podemos desayunar maíz o derivados de maíz tipo arepa o los envueltos o los bollos como conocemos en la zona de la costa, o indudablemente todos los derivados de quinoa, que también opera como un cereal, que ofrecen buenos beneficios y se enmarcan dentro de un adecuado balance de fibra. Digamos que podríamos tener ese carbohidrato, también podríamos tener tubérculos, que es una buena opción para todos por el índice de fibra que tienen y ofrecen un beneficio a nivel del tracto gastrointestinal. Y por supuesto tenemos en última instancia los cereales ya refinados, que no son la mejor opción, pero supongamos que de repente 1 o 2 veces a la semana quisiéramos de pronto involucrar este tipo de nutrientes, podríamos hacerlo, y ahí encontramos entonces a los panes, preferiblemente panes que sean con alta proporción de fibra, porque realmente si buscamos un beneficio del cereal es que indudablemente tenga un balance de fibra alto para nutrir la flora intestinal. Y ese, digamos que puede ser el perfil del carbohidrato de la mañana. Eso combinarlo con una proteína, preferiblemente una proteína que tenga un buen valor nutricional como el huevo. El huevo es un excelente alimento para el desayuno, pero también es importante hacer las rotaciones. Entonces, en ese sentido, y voy a hablar, digamos, abiertamente sobre la opción de reemplazos de huevo por productos, por ejemplo, derivados de pescados, que son buenísimos. El salmón se puede utilizar en la mañana como desayuno, o los peces en general, sea atún, de pronto hacer cacerolitas de atún con champiñones que pueden hacerse en la mañana y ofrecen un adecuado aporte de ácidos grasos, sobre todo en términos de demandas energéticas y calóricas de los hombres. El pescado es un buen aliado para el desayuno, y de ahí se despliegan un sinnúmero de proteínas que tienen mediano o alto valor nutricional. Entonces allí podemos encontrar, por ejemplo, los derivados de vegetales como el falafel, como las hamburguesas de lentejas, que pueden ser también un buen reemplazo, digamos que en términos de proteína, y sobre todo los pacientes o las personas que tengan un patrón de alimentación mediado o más o menos vegano o flexivegano, eso puede ser una buena recomendación o un buen aliado. Falafel, hamburguesas de lentejas, también el bichón, que es derivado de frijoles, puede ser un buen aliado para, digamos que, incorporar en el desayuno. No se recomienda desde ningún punto de vista mezclar o reforzar la combinación de azúcares, porque eso potencializa mucho el despliegue de una hormona que es conocida como insulina, y eso hace que se genere un pico tardío en la tarde, y es la causa principal o fundamental de la ansiedad que da después del almuerzo. Entonces, digamos que si tenemos un desayuno en el que tenemos de pronto un carbohidrato de algún tipo, ya les mencioné algunos, puede ser maíz, puede ser cereales, y a ese carbohidrato le colocamos un tipo de grasa combinado con proteína, y si además adicionamos leche, la leche funciona como un azúcar, es un azúcar fuerte porque la lactosa es un azúcar doble, y eso genera un impacto muy grande en el sentido metabólico, en el sentido de la liberación de insulina. Por lo tanto, la recomendación en términos generales es que si usted quiere
desayunar o tener como aliado en el desayuno tradicionalmente el café con leche, que es muy clásico, preferiblemente debe consumirse a diferente horario y muy lejos del desayuno, más o menos entre 3 y 4 horas después del desayuno, para evitar un impacto metabólico mayor. Entonces digamos que ese, en términos generales, es un desayuno, preferiblemente debe ser consumido con agua. El agua, digamos que se puede tomar después del desayuno para lograr, digamos que aportar un balance de hidratación positivo al cuerpo. En segunda instancia, bueno, encontramos el almuerzo. Las opciones de los almuerzos, idealmente, ¿no?, es que si tenemos una proteína magra, por encima de pronto de 110, 120 gramos, eso va a depender de los requerimientos de cada individuo, pero indudablemente más o menos digamos que podría ser una proteína magra de ese tipo. Dentro de las proteínas de origen animal, la mejor indudablemente es el pescado, luego siguen algunos productos de carne blanca que oxidan muy poco el cuerpo, como el pavo, como el pollo, luego sigue el cordero, la ternera, y en última instancia digamos que en escala de oxidación se encuentran las carnes derivadas de origen bovino y producto de cerdo. Entonces este tipo de consumo debemos, digamos que moderarlos, no consumir todos los días, porque de alguna manera tienden a generar oxidación en el cuerpo. Eso se puede combinar con un azúcar. ¿Con qué tipo de azúcar? Bueno, tenemos que explorar la fuente del origen del azúcar. Los vegetales, todos los vegetales son azúcares, lo que pasa es que son azúcares vinculados con fibra. Lo mismo las de origen de las frutas son azúcares, la fructosa fundamentalmente, otras veces ligado con sacarosa, pero esto tiene un aporte de fibra. Por lo tanto, si hablamos en términos de selección de azúcares con el almuerzo, estaríamos hablando también de vegetales. Por lo tanto, no es muy descabellado tampoco el concepto de tener un almuerzo de vegetales con proteína, porque ahí estaríamos, digamos que nutriéndonos sabiamente, en el sentido de que ahí tenemos un aporte adecuado de azúcares. Entonces, en segunda instancia, tenemos que seleccionar un azúcar para el almuerzo. Indudablemente podemos seleccionar un cereal tipo arroz o un cereal que sea vinculado con huevo, como las pastas, que son un buen recurso, los granos que tienen, digamos que un balance también de aporte de aminoácidos, funcionan como proteína, o sea, tienen un valor proteico, pero a la vez también tienen un impacto a nivel de carbohidratos. Entonces se pueden hacer, digamos que de ambas formas, se puede usar como carbohidratos, tanto como carbohidratos como proteína. Y por supuesto los tubérculos, que juegan un papel fundamental, ya les mencioné por qué, por el balance de fibra tan alto que tienen. La quinoa es un muy buen aliado, el cuscús también es un muy buen cereal, e indudablemente el maíz, por el tipo de antioxidantes que representa. Entonces digamos que podemos en ese escenario seleccionar algún tipo de tubérculos o carbohidratos en general, y si queremos, es muy opcional, combinarlos con vegetales. Aunque si miramos, digamos que la escala de demandas de lo que realmente el cuerpo necesita, con un almuerzo muy variado, de pronto 2-3 veces a la semana que lo hagamos, podríamos almorzar netamente vegetales con la proteína. Pero si lo hacemos, digamos que dentro del contexto social, podríamos almorzar vegetales, proteína y un carbohidrato preferiblemente complejo, que digamos que tomamos la idea del carbohidrato complejo, el que estructuralmente es más difícil de romper, como el maíz, que es un carbohidrato que se demora mucho en digerir el cuerpo, y eso tiene un menor impacto en la liberación de insulina. Por ejemplo, la yuca, el ñame, la batata, esos son tubérculos más complejos, lo cual representa una mejor escala de combinación para el cuerpo. Entonces digamos que el almuerzo igual cerramos con una bebida, preferiblemente agua o agua con zumo de limón. Postres después de la comida no es recomendable, incrementan el balance de insulina, y por supuesto si a usted le apetece el postre, digamos que de una manera que ya no puede controlarlo, eso toca observarlo o analizarlo dentro del espectro médico, porque podría estar sujeto a una liberación muy alta de insulina durante la mañana. Entonces digamos que en términos generales el almuerzo podría ser un carbohidrato, una proteína y algo de fibra vinculada con la parte de vegetales. Digamos que entre almuerzo y cena siempre hay un pico de ansiedad, pero lo mejor, digamos que durante este periodo de cuarentena, es adelantar la cena y no comer muchas veces en la tarde, porque entre más comamos, más ansiedad se produce por efecto de algunas hormonas como la colecistoquinina y la grelina, que son hormonas que se liberan en el tracto gastrointestinal. Entonces es fundamental que si nos da mucha hambre o mucha ansiedad
a las 5 de la tarde, es preferible cerrar la cena a esa hora y de pronto hacer un snack más tarde. Pero en términos generales, sí, si soportamos, digamos que el hecho de que podamos hacer un snack básico entre 3 y 5, podría ser de pronto un refuerzo con frutos secos, que son buenos aliados en términos de ácidos grasos, no respecto al aporte de aminoácidos. De ácidos grasos sí, sabemos que el beneficio de ácidos grasos, por ejemplo, de las nueces, de las semillas, son muy buenos, podríamos recurrir a estos. Las crispetas también, digamos que están vinculados con un proceso de saciedad, y esto lo podríamos combinar con un té, con una aromática, con una bebida que ofrezca un efecto antioxidante. Si es fría, calma más la ansiedad. Si es caliente, pues digamos que genera una sensación de bienestar y placer al cuerpo. Y la cena estaría vinculado con lo que requiere el cuerpo. La cena debe ser temprano porque estamos diseñados estratégicamente para cerrar junto con las hormonas. Entonces el pico, digamos que de descenso hormonal, se da aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, que es, digamos, el pico o el cierre de cortisol, que es una hormona que comanda la vitalidad en el cuerpo. Y digamos que a esa hora energéticamente se caen algunos mecanismos fisiológicos y comenzamos a absorber muchas cosas. Desde esa perspectiva es mejor a esa hora recurrir a un carbohidrato más ligero como el de los vegetales. Entonces a esta hora digamos que podríamos recurrir a berenjena, a zucchini, a los pimentones asados, que ofrecen una sensación de plenitud, o sea, nos llenan o nos sacian. El coliflor también es un buen aliado, el brócoli, preferiblemente verduras calientes o asadas, porque generan más saciedad y ofrecen un aporte de azúcar y ofrecen una carga buena, digamos que en términos de vitaminas y fibra, sin lograr un impacto más allá de lo que se requiere en la noche. Y eso podríamos combinarlo con una proteína, sea una proteína animal o vegetal. Por supuesto, la cena también combinarla con agua, preferiblemente alejada de la cena para no aumentar el volumen gástrico o la capacidad gástrica, que eso también es importante tenerlo en cuenta y saberlo administrar. No es recomendable desde ningún punto de vista hacer meriendas tardías ni comer más allá de estas horas, porque la absorción y el almacenamiento a nivel del hígado se va a dar a una mayor proporción. Entonces digamos que en términos generales este es un patrón de alimentación sano para una persona adulta. En niños se pueden tener en mención o consideración sobre todo los derivados de vitamina D, que en este momento se necesitan muchísimo. Por ejemplo, los lácteos, hacer un refuerzo de pronto en los niños entre comillas con lácteos, preferiblemente entre el almuerzo y la cena y no entre el desayuno y el almuerzo. Ahí se puede dar de pronto un yogurt o derivados, por ejemplo, de pescado. Si el niño tolera bien, por ejemplo, el atún o el salmón, es bueno porque se le está dando un refuerzo de vitamina D, porque sabemos que la vitamina D está vinculada con los procesos de inmunidad y por supuesto formación ósea y crecimiento que ameritan en este momento ser suplidas en una mayor demanda. Entonces el yogur, los derivados lácteos, de pronto con ellos sí se pudiese estimar de pronto el desayuno de un huevito con unas papas y de pronto colocarle alguna bebida que contenga leche o un derivado lácteo, que es fundamental para hacer refuerzo. Si tienen de pronto una consideración de pronto un poco más vegana, de pronto en el hecho de consumir leches vegetales también se pueden hacer, leches derivadas de coco, no tienen el mismo aporte de vitamina D, pero se pueden utilizar. Digamos que en términos generales con los niños toca estar muy pendientes de los requerimientos de ellos en escala, principalmente vitamina D en este periodo de cuarentena o confinamiento donde no tienen una exposición a sol frecuentemente. Y por último hablemos la parte de la hidratación. Es supremamente importante entender que la hidratación debe ser hecha con agua. Principalmente sabemos que la osmolaridad, o sea, lo que entra al cuerpo de agua es lo que el cuerpo realmente necesita. Hidrataciones con bebidas carbonatadas no son recomendables. Las bebidas carbonatadas ofrecen un desbalance en el cuerpo, principalmente en la concentración de sal, y generan una predisposición a la hipertensión y a cálculos renales. Por lo tanto, no es una recomendación desde ningún punto de vista el consumo rutinario de este tipo de bebidas. Las bebidas carbonatadas, me refiero a bebidas gaseosas que representan un balance alto en carbonatos y derivados de sodio, producen efectos deleterios en el cuerpo y por supuesto está vinculado con osteoporosis, principalmente las bebidas negras, y no es recomendable. Y por último, no es recomendable el consumo de jugos, porque los jugos exponen mucho la molécula de fructosa
y eso genera un impacto mayor en insulina. Por lo tanto, los jugos o las frutas hay que consumirla en forma seca o en forma neta, porque tienen un adecuado balance en cuanto a la fibra, y la fibra es la que enlentece la absorción de azúcar, principalmente esa fructosa o esa sacarosa vinculada con la fruta. Entonces, indudablemente en términos de elección de azúcares derivados de fruta, es mejor comerse la fruta seca, o sea, la fruta neta como tal, y no procesarla ni exponer esa carga de fructosa que sabemos que genera un impacto. Y si vamos a hacer de pronto un snack o una merienda con frutas, no debe estar dentro de la comida principal, es decir, debemos esperar un promedio de 3 a 4 horas desde que desayunamos o desde que almorzamos para poder consumir algún tipo de azúcar adicional, y eso va a mantener un adecuado balance en términos de azúcares y en términos de ansiedad.